Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba esperando reunirme con vos, con el resto de la comunidad. Vamos hoy a comenzar ya en segundos la radio, como todos los miércoles a las 17, 17 y cuarto y 17 exactamente horas, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ya, le doy la bienvenida a quien conduce este programa de radio, a la locutora nacional Mara Carrizo. Así que ahí estamos viendo que se una y empezamos para seguir hablando sobre la última parte de sucesiones, tema muy importante. Mara por ahí, la esperamos a Mara. Mientras tanto, voy saludando a todos los que se incorporan. Hola Amalia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Mara, qué linda estás. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Amalia. No sé si me puedes ver bien vos. Perfecto, te veo perfecto y muy bien. Bueno, ¿me escuchas bien también? Bien, ¿y tú me escuchas? Sí, te escucho y te veo. Tengo algún tipo de problemas con la conectividad, pero si me escuchas no hay ningún problema. Tienes mi imagen, todo. Correcto. Exactamente, y si querés, igual le podés consultar al resto de las personas que se van incorporando, pero yo te escucho, te veo perfecta. Muy bien. Bueno, entonces ya vamos a dar comienzo a este nuevo encuentro de todos los miércoles, haciendo radio en vivo desde Buenos Aires con la doctora Amalia Fensore en la provincia de San Juan, quien les habla, Mara Carrizo. Todos los miércoles tenemos este encuentro donde nos reunimos para hacer radio en vivo a través de esta plataforma de Instagram. Así que le damos la bienvenida a todos los que se van sumando de una manera u otra en esta transmisión que estamos teniendo con la doctora Amalia Fensore. Ella, como siempre, nos acompaña, es abogada, especialista en sociedades, empresas, en todo tipo de resolución de conflictos. Además, es docente de la UBA y de otras instituciones, es escritora, conferencista y le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Amalia. Aquí estamos una vez más juntas. ¿Qué tal, Mara? Buenas tardes a todos los que se incorporan. Avisamos que obviamente estamos recorriendo ya el mundo, no el país, y que tú te encuentras en lo que es zona de Cuyo, la provincia de San Juan, que calculo debe estar muy lindo, y acá estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una tarde muy agradable, fresca, pero con sol a pleno en esta primavera que comenzó. ¿Cómo está todo allá, San La Juan? verdad que tenemos una jornada muy agradable en estos momentos. Se acaba de cubrir el cielo en la provincia de San Juan. Teníamos un sol que nos acompañaba a pleno, pero en estos momentos hay algunas nubes traviesas, como digo yo, están jugando y bueno, tenemos el cielo cubierto ahora en estos momentos, pero con una linda llegada de nueva estación, con esta nueva primavera que por supuesto nos sorprende una vez más y gratamente, ¿no? Nosotras con este espacio que mantenemos y con el desarrollo ya de lo que es este tercer encuentro donde hoy nuevamente con la doctora Amalia Fensore damos el inicio ya a esta tercera parte de lo que es un tema muy interesante que es sucesiones. La semana pasada que estuvimos con la segunda parte de sucesiones, estuvimos hablando sobre el tema del proceso sucesorio, la declaratoria de herederos, entre otros de los temas, el estado de comunidad de bienes, la partición de la herencia, y hoy nuevamente retomamos a esta tercera parte donde hoy ya marcamos la parte de cierre de este tema de sucesiones, Amalia, porque bueno, es un tema bastante extenso, ¿no? ¿Qué te parece si ya comenzamos con esta tercera parte? Bien, Mara, todo tuyo. Tú has dicho bastante extenso y siempre faltan lugares o reuniones para seguir hablando sobre este tema que es sucesión y lo que es la planificación de la sucesión, pero como siempre digo, tampoco vamos a hablar toda la eternidad de esto porque la gente también quiere escuchar otros temas como los que ya hemos hablado y para aquel que se va incorporando, seguramente tú también después lo vas a anunciar, todos los grabados que tuvimos en este tiempo, más que nada en la época de pandemia, que se encuentran en tu canal de Instagram y en el mío, que ya después vos darás
las direcciones exactas, hay diferentes temas. Pero bueno, sucesiones es verdad, con esta es la tercera parte y ya con esto finalizaríamos en principio para pasar a otros temas y volver cuando lo amerite, ¿no? Exactamente. Y hoy ya para dar continuidad a este tema, hablamos de la aceptación de la herencia. ¿El heredero está obligado a aceptar la herencia, María? Bien, es un tema interesante el que decís porque se supone que cuando uno abre sucesión todos quieren la herencia y a veces pasa que alguien no quiere aceptarla, ¿sí? Parece raro, pero esto sí pasa y obviamente a tu respuesta te diría que no todo heredero puede aceptar o renunciar a la herencia, ¿sí? No está obligado, puede decir no. ¿Mm? Bien. ¿Se puede aceptar solo una parte de la herencia? Bueno, esto un poco lo veníamos hablando, creo que en los programas anteriores, y no, la verdad que no, uno acepta, diríamos, toda la herencia, la totalidad cuando acepta, ¿sí? De lo contrario, renuncia, pero no es por partes, uno acepta la herencia, reitero, en su totalidad. ¿Mm? Bien. ¿Y hay algún tipo de plazo para poder aceptar la herencia? Claro, porque obviamente no vamos a esperar tampoco eternamente a que una persona se decida aceptar, es por un sentido de lógica, y mucho más para aquellos que no son abogados y nos están escuchando. En realidad, sí, hay un plazo, el plazo es de 10 años, Mara, que se van a contar desde que se abre, o sea, se inicia la sucesión, ¿sí? En ese lapso, el heredero, digamos, lo acepta o no lo acepta, pero el plazo es eso, ¿no? 10 años a partir del inicio, mejor dicho, del juicio sucesorio. Amalia, ¿y hay alguna posibilidad de intimar a un heredero para que acepte o para que renuncie sobre el tema de la herencia en sí? Claro que sí, 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 sí. Cualquier interesado puede pedirle al juez, a su señoría, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial, sea la jurisdicción que corresponda, en este caso la jurisdicción del último domicilio del causante, la persona igual fallecida, puede pedirle al juez que el heredero, ¿sí? O sea, el que se lo llamó a que acepte o renuncie a la herencia, ¿sí? En un plazo no menor a un mes, ni mayor a 3, o sea, no menor a 1 ni mayor a 3, se pueda obviamente intimar para que diga acepto o renuncio. Ahora, bien, si el heredero no responde en ese plazo, tanto sea del plazo este que te digo de 1 a 3 meses, entonces se considera que la herencia fue aceptada. Atención acá. O sea, la Bien. intimación esta se puede hacer luego que pasen, o porque vos decís, bueno, pero ¿cuándo lo intimamos? ¿Cuánto tiempo pasamos? Bueno, se considera que podemos intimarlo a partir de 9 días de la muerte del causante, ¿sí? Intimar a decir, bueno, ¿aceptás o renuncias a la herencia? ¿Sí? Correcto. Bueno, estamos abordando el tema de sucesiones, esta tercera parte con la doctora Amalia Fensore. Agradecemos a quienes se van sumando a esta transmisión de Haciendo Radio en Vivo, como Alfonso, Silvana, a Luciano, a Dylan también que nos acompaña, a Luciana y también a Jorge que nos dan las buenas tardes también para acompañarnos en esta transmisión, a todos los que de una u otra manera nos Sí, acompañan. Muchísimas gracias por estar, por los saludos. Si tienen algún sí, tipo de ahí. consulta, también la pueden hacer, los invitamos. Dice Silvana, llegué justo. Así que bueno, Sí, Silvana, bueno, bienvenida. Silvana es, más allá de una fiel seguidora, tanto sea de mi canal como el tuyo, porque también se entera todas las cosas tuyas, Mara, como de Luciano, es una amiga, yo siempre digo una hermana del alma, así que bueno, es un placer que me esté escuchando. Ella también sabe mucho sobre temas jurídicos, trabaja en escribanía, así que desde ya creo que está a tono con esta última parte de sucesiones, como el resto de las personas que vas mencionando, algunos son alumnos, así que bueno, desde ya agradezco como vos, Mara, también a toda la gente que nos va escuchando todos los miércoles a las 17:17 y monedas.
Muy bien, bueno, continuamos con la doctora Amalia Fensore, ella en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Cuyo, San Juan, quien les habla Mara Carrizo haciendo radio en vivo en Instagram y hoy con el tema de sucesiones. Amalia, vamos a otra parte de los temas donde damos entrada ya de lleno al tema de la forma de la aceptación de esta herencia. ¿Cómo se acepta una herencia? Bien, es importante el tema que decís porque, bueno, pareciera fácil, pero tiene sus cosas, ¿no? A ver, en principio los actos que se van a dar a entender, o sea, todo lo que va a recibir el heredero, ¿no? Tanto sea bienes no solo inmuebles, reitero, pueden ser bienes muebles registrables, como un auto, plazos fijos, caja de seguridad. Bueno, todo esto lo estuvimos hablando, Mara, en su momento. Bueno, todo esto que tiene que aceptar el heredero, bueno, obviamente lo primero que hay que tomar en cuenta es que se inicie el juicio sucesorio, por el cual obviamente uno va a pedir esa herencia, tiene que iniciarse desde ya. Segundo, que se detallen esos bienes del causante, ¿sí? Donde obviamente acaban a surgir si tiene inmuebles, muebles registrables, cajas de seguridad, plazo fijo, todo lo que se te ocurra, inclusive las deudas. Bueno, además justamente que habite ese inmueble, el causante, o sea, antes de morir, por lo menos un año, porque cuando vos inicias la sucesión, que ya lo dijimos también creo en la primera parte, se toma como jurisdicción del juicio el último domicilio del causante, ¿sí? Y además también hay que tomar en cuenta si hubo otros derechos que se han cedido en la herencia, etcétera. Pero todo esto es importante, lo que te acabo de mencionar, a la hora de aceptarla, ¿sí? Correcto. Amalia, también tenemos algunas consultas que van llegando. Vamos a ir respondiendo de a poco cada una de estas preguntas que nos van dejando nuestros televidentes y oyentes ahora, ¿sí? En esta nueva modalidad de Haciendo Radio. Hablamos de este tema de sucesiones y hay algunos actos que dan a entender que el heredero aceptó la herencia. ¿Cuáles serían estos datos para tener en cuenta de los actos que ha hecho la persona? Bueno, primero es importante lo que decís. Primero, los actos que hagan toda la que es la conservación de estos bienes, bienes inmuebles o bienes muebles registrables, etcétera, todo lo que haga conservarlos ya es decir, es un acto que uno entiende como que uno acepta la herencia porque está conservándolo, se supone que cuida de su herencia. Por otro lado, si paga los gastos, suponte que paga gastos funerarios respecto al causante o todo lo que pagó durante la enfermedad del causante, capaz la persona estuvo enferma lo último, o si pagó impuestos adeudados, más sobre todo en materia de expensas y de un edificio, de AGIP, que sería rentas en la jurisdicción que corresponda, o municipalidad y AISA o aguas de la jurisdicción que corresponda, San Juan, Mendoza, lo que sea. Todo lo que es agua, expensas, municipalidad y lo que hace al valor inmobiliario, por así decir, eso siempre tiene que abonarse y si esta persona lo hace, se presume que acepta la herencia. ¿Por qué debe abonarse? Porque son los únicos servicios que en caso de no hacerlo, uno ejecuta ese bien, ¿sí? Y obviamente puede perderlo si hay mucha deuda. A su vez también, si no solamente conserva estos bienes, sino que aparte se hace cargo, ya te dije, del causante, de una enfermedad, de estos impuestos, del pago de expensas si vive en un edificio, también, por ejemplo, si tiene alguna documentación interesante, como así también si percibe o no alquileres, todo que correspondían al causante, estos actos que hacen a la conservación de esa herencia se presumen que esta persona obviamente quiere heredar, ¿sí? Muy bien. ¿Hay alguna forma o en algún caso se da cuando un heredero es obligado a aceptar una herencia? Sí, a ver, sí, 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 obviamente. Podría pasar que se obligue, ¿sí? Pero bueno, el tema es que él también puede renunciar. ¿M? Ah, O correcto. sea, no hace falta que
acepte la herencia, pero lo tiene que, bueno, manifestar. Y, por ejemplo, ¿qué actos puede realizar el heredero y que no significan que aceptó la herencia? O sea, vos me decís si, por ejemplo, el heredero se arrepiente. Claro, algo así. Bueno, si el heredero, por ejemplo, se arrepiente o renuncia a la herencia, ¿sí? Porque puede pasar, lo puede hacer, pero siempre dentro de este plazo que dije, que sea 10 años, ¿sí? Desde que falleció el causante, la persona, ¿no? Siempre y cuando no haya aceptado. Porque si aceptó, ya está, aceptó. Acá el tema es ver justamente que si el heredero se arrepiente de renunciar a la herencia, lo puede hacer si no aceptó y en este lapso de 10 años, mientras obviamente no haya sido aceptada, ni tampoco hayan surgido otros herederos, ni estos bienes ya estén en cabeza, por ejemplo, del Estado, ¿sí? Bien. Amalia, ¿y cómo puede hacer para renunciar a una herencia? ¿Lo dice de palabra o cómo hay que hacer en este caso? ¿Cuáles serían las cosas a tener en cuenta? A ver, obviamente lo tiene que, digamos, manifestar, ¿sí? Porque obviamente la renuncia de la herencia se hace por escritura pública, ¿sí? O en Ajá. un acta judicial. No es que yo digo, listo, renuncio y se acabó. No, lo tengo que manifestar, ya sea por escritura o en el acta judicial, en una audiencia, en un juicio, ¿sí? Y también puede ser que en algún momento la persona decidió aceptar la herencia y después se arrepiente, ¿se puede renunciar luego de haberla aceptado? Claro, a ¿O ver, es no, cauto, obviamente no? eso es claro, eso es lo que yo te estaba diciendo anteriormente, Mara. Si la aceptó, ya no hay forma que retroceda, ya fue aceptada, Mm. ¿sí? Puede arrepentirse siempre y cuando no haya sido aceptada la herencia. Y Bien. obviamente antes de este término o este plazo de 10 años desde que falleció la persona. Bien. Ahora, Amalia, si te parece, vamos a saludar a la doctora Daniela Scarlisi, que también se ha sumado a este encuentro como Urban Cop. Y en cuanto a esta consulta que hace un momento nada más estaba realizando Silvana, ella plantea este tema. No tengo escritura, pero quería saber cómo anticipar los trámites, ya que, bueno, es una decisión que lleva muchos años, esto en cuanto al tema de las herencias, ¿no? ¿Cómo se hace en este caso, doctor? Bueno, a ver, seguramente ya tiene un boleto de compraventa, o si no hay que ver qué es lo que tiene como título, ¿para qué? Para justamente tratar de hacer la escritura y que ya figure todo en cabeza de los titulares, que imagino pueden ser sus padres o los que sean. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto previamente, lo que va a suceder es que después el juicio cuando me pidan el título, si bien está el boleto, en realidad van a estudiarse la última titularidad que aún no debe figurar, calculo por su pregunta, a nombre de lo que sería sus padres en una escritura, con lo cual deberían escriturar o debería verse bien leer las cláusulas de ese boleto para que después, obviamente, cuando se inicie la sucesión, camine mucho todo más rápido, sin tener ningunos obstáculos en el medio. Vos sabés que en la sucesión, cuando vos tenés un inmueble, lo que se pide es el título de propiedad. El título de propiedad es la escritura, la cual dice que son titulares, en principio, la persona que falleció, se supone. Bueno, para que se haga el traspaso una vez que se declaran herederos, necesitamos ese título de propiedad. A su vez se acredita también el vínculo con las partidas, no solo de defunción del causante, sino también con la partida de nacimiento de los hijos para acreditar el vínculo con el padre, por ejemplo, la persona fallecida. Lo que se recomienda, y acá hay un gran debate, más que nada una gran discusión entre lo que es el colegio de escribanos y el colegio de abogados, porque antes, no sé si te acuerdas, Mara, que para evitar la sucesión y los padres querían dejar todo ordenado, se hacían, si hay algún inmueble determinado, varios
donaciones de los inmuebles con usufructo. ¿Qué significaba? Que los padres te donaban a vos, por ejemplo, el inmueble, pero ellos tenían el usufructo, el uso y goce hasta que se mueran. Cuando morían automáticamente con la partida de función, se cancelaba ese usufructo y eras automáticamente titular. Y no tenés una espera como una sucesión de mínimo 6 meses acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que vos puedas disponer del bien para venderlo o alquilarlo. Ahora, ¿qué pasa? Con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, lo que sucede es al revés. Es un tema de que, por un tema de política interna entre el Colegio de Abogados y Escribanos, que los abogados quieren seguir con las sucesiones, los escribanos quieren, en cierta forma, hacer más donaciones, y los abogados dicen que estas donaciones, en el fondo, es una sucesión adelantada en vida, caso que considero que es así. Bueno, esto se suprime, o no es que se suprime, lo podés hacer, pero está más a la mira, hay que poner una leyenda al escribano, etcétera. O podemos tomarlo, entre comillas, si es un título o no perfecto. Entonces, antes las donaciones a terceros eran las que más se observaban, ¿sí? Desde ya siempre, por ejemplo, la que había un tío que no tiene hijos ni nada a un sobrino, pero ahora también están en la mira que si bien el escribano la hace, hay que tener en cuenta esto y contarle a la gente o a las personas la verdad de que ya no es tan rápido y efectivo como antes, donde uno hacía estas donaciones con un suscripto y listo. Por eso a veces conviene más ir a sucesión. Pero bueno, es un tema de política interna. Lo importante es que en cuanto al título de propiedad, a mí me acredita en materia de inmuebles la escritura. Si no la tengo, hay que efectivizarla. En este caso, ver con Silvana, bueno, pues lo hablaremos, ver justamente qué dice el boleto y qué se puede hacer para tener lo más arreglado posible su título, ¿sí? Entre comillas, de propiedad, que todavía no lo tenemos así, comillas, porque no hay escritura, para que se inicie la sucesión y no tenga trabas por este tema, ¿sí? O sea, que se adelante ese papelito. Perfecto. Allí la respuesta entonces para Silvana con este, que es un claro ejemplo que a muchas personas le puede suceder, así que Exacto. muchísimas gracias a ella por participar. Continuando con el tema de sucesiones, hablamos de los acreedores del heredero. ¿Qué sucede en estos casos y qué pasa si el heredero tiene acreedores y renuncia a la herencia? ¿Qué sucede en esos casos, Amalia? Bueno, a ver, es un tema importante, ¿no? Porque los acreedores parece que son una figurita principal a la hora de venir a cobrar, ¿sí? Las deudas que le corresponden, ¿sí? Más que nada que el causante del fallecido. Y pareciera que están esperando que la declaratoria para atacar, ¿no? Pero en realidad lo que están haciendo es, bueno, acreditar su derecho. Ahora, si el heredero renuncia a la herencia, ¿sí? Si renuncia, suponte que sos heredera y renuncias a la herencia, los acreedores pueden pedirle al juez que los autorice para que los acepte en su nombre. Obviamente porque ellos lo que quieren es cobrar el dinero que les debía el causante. En el caso, o mejor dicho, en este caso, la aceptación de la herencia solo favorece a quienes, a los acreedores. Obviamente, porque la persona quería renunciar a la herencia porque capaz pensaba que tenía muchas deudas o porque no le interesaba. Entonces, en ese caso, como se hizo un pedido y por el monto de créditos hasta que se cubra la deuda que tenían con el causante, ahí sí se puede decir que ese que renunció se acepte a los fines de que el acreedor cobre, ¿sí? Eso es un poco lo que es con tu pregunta. Pero en realidad, alguien que renunció y no la aceptó, obviamente renuncia. Pero aparecen estas figuras de decir, bueno, a ver qué pasa, yo necesito cobrar, que son, como bien dijiste vos, los acreedores, ¿sí? Figura fundamental en este proceso sucesorio, ¿sí? Y también hay otro caso que se puede llegar a dar cuando eh, el causante tenía deudas y también el heredero las tiene. ¿Qué sucede allí? Cuando Bueno, ambos a tienen ver, las deudas. exacto, porque eso pasa y mucho, ¿no? Porque uno dice, bueno, el causante o la persona que falleció tiene deudas, pero a su vez también tiene deudas heredero. Bueno, en ese caso, primero van a cobrar.
con los bienes de la sucesión, se van a cubrir estos acreedores con los bienes de la sucesión del causante y después, si obviamente no es suficiente, van a lo que le correspondería el escrito, ¿sí? Pero primero se agarran de todo lo que vaya a la sucesión. Por eso hay gente que ni la quiere a la herencia porque dice, hay tantas deudas que todo esto va para los acreedores, ¿sí? Pasa. Muy bien, pasa, hay muchos casos. Y en el caso de las deudas del causante, el heredero responde con sus propios bienes, porque este también puede llegar a ser otra de las grandes dudas y los inconvenientes que se plantean al momento de las deudas, ¿no? ¿El heredero Exacto. responde con sus propios bienes por las No, deudas del no, no, causante? no, claro, no, Mara, no. Hay un principio general que es que el heredero no debe pagar las deudas del causante con sus propios bienes. Lo va a hacer, obviamente, con lo que es el acervo hereditario, los bienes de la sucesión, o sea, los acreedores, estas figuritas que aparecen muy a menudo en una sucesión, ¿sí? Del causante, o sea, de la persona que falleció, pueden cobrar todos los bienes de lo que se recibe en la herencia, pero no pueden afectar a los bienes propios de lo que tenga esa persona que es su ponte heredera, ¿sí? Muy bien. Bueno, estamos con la doctora Amalia Fensore, estamos haciendo radio en vivo, agradecemos a quienes se van sumando como Javier, a Ann Lemenson, que también nos acompaña en esta tarde, a la doctora Daniela Scalisi, que también hemos saludado, a Mónica, que se suma desde Ecuador, a Darío González, Y quienes también nos van gran segunda. acompañando en esta tarde haciendo radio con la tercera parte del tema de sucesiones, con la doctora Amalia Fensore, y los invitamos a ustedes a que se vayan sumando, vayan dejando algún tipo de consulta, alguna duda que tengan, que amablemente la doctora la va a estar respondiendo. Y continuando con sucesiones, ¿hay algún caso en que el heredero tiene que pagar con sus bienes por las deudas del causante? Era lo que recién estábamos consultando a la doctora María Fensore, pero continúan los temas que están relacionados también con la separación y el derecho a la herencia, doctora. ¿El cónyuge separado puede perder la herencia, pero debe acreditar las diferentes causales en este caso? Claro, sí, sí, obviamente es importante esto de tomar en cuenta lo siguiente, porque uno pareciera que cuando habla de sucesiones, todo lo que es la institución del matrimonio, ya vamos a ver qué pasa con la convivencia o las uniones convivenciales a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, pareciera que esto queda fuera, y no es así, ¿no es cierto? Porque en primer lugar, los cónyuges que están casados, ¿sí? El matrimonio que se casó, y digamos, uno de los dos fallece, hay una porción que hablamos en la primera parte de sucesiones que se llama legítima, que es la porción disponible, ¿no? Es una porción que obviamente corresponde a estos herederos forzosos, como bien hablamos en su momento, que son el cónyuge, si yo tengo esposo, mis hijos, si tengo hijos, o en su defecto mis padres. Estos herederos forzosos, los únicos forzosos, nunca se le puede afectar o sacar esa porción disponible que es por ley. Suponte que por testamento la persona que falleció, mi esposo, lo que hace es dejarle algo a un tercero, por ejemplo, te puede dejar algo a ti, ¿qué pasa? Es correcto, pero nunca tiene que afectar mi porción disponible como heredera forzosa, y si tuviera hijos, tampoco la de ellos, ¿no? Pero obviamente esto es importante mucho más que nada a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, donde también hay una parte donde se establece que el cónyuge, ¿no es cierto?, hereda, también te va a decir que también heredan los hijos si los hay, y qué pasa, ¿no es cierto?, si, por ejemplo, el acervo hereditario está en juego, esos bienes están en juego, ¿sí? Y obviamente tengo, por ejemplo, un cónyuge y un solo hijo. En este caso, ellos van a heredar en la misma proporción. Pero claro que sí, es muy importante porque acá lo que se toma en cuenta es esto de los herederos forzosos. La legítima, esta porción disponible que estamos hablando, Mara,
tiene que ver con esta porción, como tal dice la palabra, que no puede verse afectada, ¿sí? En ninguna parte, suponte que vamos a redondear, vos tenés el 10%, ¿no? Es algo Sí. ficticio, ¿no? Que es de tu legítima. Nadie puede tocar ese. ¿Pueden hacer un testamento la persona que murió? Sí, pero nunca afectando ese 10 tuyo, ni por ejemplo el 10 de tu hijo. Es un ejemplo el 10, ¿sí? No es que le corresponde el 10. Es muy importante esto, pero esto es bajo la figura o la institución del matrimonio. Para que Sí. yo me considere como heredera forzosa, tengo que estar casada. Caso contrario, un conviviente no hereda. Esa es la única diferencia con lo que es la unión convivencial. Bien ahora son casi muy similares sus derechos y obligaciones con un matrimonio, ¿sí? Para la ley, porque ese lugar le dio, pero aún la diferencia importante es que no hereda. Qué importante lo que acabas de mencionar, porque realmente hoy por hoy la institución del matrimonio ya es como que no hay tantos matrimonios, ¿no? Sino convivencias, Ojo entonces acá, es muy importante. puede heredar. Hay una sola, sí, disculpa, que hay una cosa que quiero aclarar por si esto se corta la conexión. Podría heredar el conviviente, pero ¿en qué supuesto? Si hay un testamento. Pero no es que hereda de forma directa y proporcional Directo. en el caso sin testamento porque no es un matrimonio. La única forma que herede un conviviente, que vamos a decir, sí, yo vi una herencia, bueno, es por un testamento, ¿sí? Pero no es la habitual, no es la que estamos hablando sin testamento y la que corresponde por ley en materia de sucesiones sin testamento, igual ad intestato que hablamos en su momento. Sí, muy bien, Amalia. ¿Y qué sucede cuando está la separación, el divorcio y ese cese de la convivencia en una sucesión y el reparto de los bienes? Bueno, obviamente, a ver, por un lado, si se divorciaron y ya hay sentencia firma y ya se adjudicaron sus bienes, ya no va a Sí, heredar, ¿sí? Porque ya se bien. divorciaron y listo. ¿Eh? Ahora, si por ejemplo no se divorciaron, siguen casados, pero es viudo, viuda, sí, bueno, en ese caso sí, obviamente va a heredar, que es el caso del viudo o la viuda, y va, como te dije antes, a ir en conjunto o en concurrencia, la palabra adecuada es concurrencia, ¿con quién? Con sus descendientes, es decir, sus hijos si los hay, o se verá, obviamente, si le queda todo a esta persona que resistió si no hay hijos. Ahora, obviamente que también hay supuestos, como te dije, que pueden heredar los padres, ¿sí? En el caso justamente de que no haya hijos ni nada por el estilo, pero acá lo que interesa, más que nada, es que son supuestos que establece la ley, ¿sí? Pero si yo estoy divorciado, desde ya, si ya los bienes fueron adjudicados y se hizo la separación en ese expediente, en ese caso entonces no va a heredar, porque ya se divorciaron, Bien, se disolvió el vínculo, ¿sí? correcto. Y, Sentencia firme, divorcio. Bien. ajá. Amalia, ¿y qué sucede con la viuda o con el viudo, en este caso, con el tema de las herencias? Bueno, eso es como te dije hace un ratito, que uno habla tanto y se va por los temas, pero en realidad en todos esos casos van a concurrir con los hijos, descendientes, en el caso que Ah, lo haya, y si no, obviamente, si no hay ningún hijo, bueno, obviamente concurre por su parte. En eso no hay ningún problema, porque es la persona que estuvo casada legalmente y que, ejemplo, su cónyuge falleció y como no se divorció, obviamente va a concurrir con quien corresponda en la categoría de herederos forzosos, hijos o padres también. muy bien, allí aclarados estos temas que, bueno, están relacionados con el cónyuge, con las herencias, y aquí les vamos diciendo gracias a quienes nos van acompañando a través de esta transmisión con la doctora Amalia Fensor en la provincia de Buenos Aires, quien les habla en la provincia de San Juan, hoy haciendo radio en vivo con este tema de sucesiones. Agradecemos
a Offins, que se ha sumado a esta conexión, como a República del Vino, que también nos están acompañando, se van uniendo ellos a la transmisión, como también Javier, que nos acompañan en esta tarde. Recordarles que este programa, al igual que los programas anteriores con los temas de sucesiones, porque este es nuestro tercer encuentro, los podrán encontrar en el canal de la doctora Amalia Fensore y también en el mío propio, mara.carrizo7. Allí están todos los programas que se han tocado, temas muy diversos, que realmente son de interés, de público conocimiento para todos, así que los invitamos a que se vayan sumando si no han podido ver la transmisión completa o les ha quedado alguna duda, porque esto sirve para hacer como un repaso, ¿verdad? Amalia, con esas consultas que por allí llegan y quedan, así que los invitamos a que sigan el canal y bueno, de esta manera también puedan ir teniendo toda la información. Ya para ir con los temas finales de este tema de sucesión, con las consultas que nos van llegando, ampliando este tema, Amalia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un matrimonio in extremis? ¿Qué significa esto? Bueno, esto es importante porque, bueno, es la típica que mucha gente se casa, mucho más cuando hay un interés de por medio, dinerario, obviamente, y lo hace en las últimas circunstancias de vida de esa persona porque está enferma, etcétera. Hay un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación que es muy importante para todos aquellos abogados que nos están siguiendo y para los que no también pueden pues googlearlo y chusmearlo, así vulgarmente hablando, que es el 2436, donde justamente lo que se regula es esto que dijiste vos, el matrimonio in extremis, donde justamente la sucesión, ¿sí? Que estamos hablando del cónyuge, no va, o sea, no tiene lugar si el causante muere dentro de los 30 días, ¿sí? 30 días de contraído el matrimonio, ¿sí? Porque se supone que en este caso hubo una mala intención, no una buena, ¿cierto? Entonces, dado que hay una enfermedad persistente de base, está en las últimas horas de su enfermedad fatal, más que nada, y bueno, en ese caso, ahí consideramos que, excepto que el matrimonio ya se vea que tiene una unión convivencial, entonces ahí, bueno, no pasaría nada, porque si conviven hace muchos años, Mara, y de repente se casan, bueno, por acto de última voluntad, no hay mala fe, no hay ningún problema, pero estamos hablando en el caso de que se casen, no conviven, a veces no saben cómo se llama, porque es así, ¿no es cierto? El típico caso de una enfermera, con todo respeto a las enfermeras, o algún acompañante que lo hace más que nada para quedarse con la herencia. Entonces, en ese caso, no heredarían, salvo que convivan y se acredite que había un vínculo realmente mucho más eh, mucho más grande que el que corresponde a este plazo de casarse y tener 30 años. Muy bien, Amalia. ¿Y cuáles serían los supuestos que se excluye el derecho a la herencia? Bueno, sí, eso es importante, ¿no? Porque uno piensa que siempre era y el caso es que no. Uno es el que hablamos antes, me viene a la cabeza, que es el caso justamente de lo que hace al divorcio, ¿no? Si uno se divorcia, ya no va a heredar, eso lo explicamos recién. Otro hecho importante es que si bien no hay divorcio, hay una separación de hechos sin voluntad de unirse, ¿sí? Y la decisión judicial de cualquier tipo que implica el cese de la convivencia excluye este derecho hereditario, ¿sí? Es un caso especial que lo habla para aquel que quiere saber un poco más de derecho y que es abogado o algo por el estilo, el artículo 2437 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero en realidad, tanto el divorcio como lo que bien te dije, la separación de hechos sin voluntad de unirse, porque hay muchos, vos sabés, Mara, que están separados de hecho hace años, no hubo voluntad de unirse, se justifica este artículo, reitero, 2437 del Código Civil y Comercial de la Nación, y en este caso, obviamente, ahí decimos que serían los casos en donde no se hereda. ¿Mm? No se hereda. Tema que despierta muchas inquietudes, esto de la sucesión, la separación de hechos que vos bien comentas, y esta convivencia en el matrimonio como requisito para heredar, ¿verdad? Exacto, exactamente.
que no todos lo saben, ¿eh? Además uno Sí, piensa que porque está divorciado, separado, de repente hereda y bueno, no es así, ¿sí? O por lo menos hay que ver igual el caso específico, pero no lo es. bien. Más hay sentencia firme y esto de que hay una separación de hechos sin voluntad, ¿sí? De lo que sería unirse. ¿Mm? Bien. Amalia, pero no es cualquier separación, ¿no? Sino la separación de hechos sin voluntad de unirse en el caso de los Exactamente. cónyuges, incluso que estén casados, ¿verdad? ¿Excluye ese derecho a heredar? Bueno, a ver, por un lado está la convivencia o esta unión de hecho, Sí, o concubinato, unión convivencial, habla con la reforma del Código Civil, bueno, todo esto por sí mismo, diríamos, tendría que ver con un tema de herencia, pero acordate, solo hereda la institución del matrimonio, y si hereda un conviviente es porque alguien le dejó un testamento. Pero si vos me hablas del punto de vista del heredero forzoso, solo es el matrimonio, el cónyuge que está bajo esta institución del matrimonio, el que hereda. Ahora, si vemos algún caso de conviviente que lo hace es porque hay un testamento de por medio, ¿sí? Eso es muy importante. Tampoco es que uno bien. dice no hereda el conviviente, lo puede hacer, pero es porque hay un testamento, atención acá. Aclarada esta parte, continuamos con los minutos finales que tenemos ya con respecto al programa de hoy. Y Y ¿quién? pasa. Sí, nos quedan todavía unos minutos. ¿Quién debe probar la separación de hecho para excluir la herencia? Otro tema que también es muy interesante recalcar y remarcar en este caso. Bueno, a ver, primero, bueno, hay mucha jurisprudencia, fallos, donde justamente se pretendía que el cónyuge debía pretender tener la vocación de la sucesión y bla, bla, bla. Pero en realidad los herederos que pretenden excluir al cónyuge, ¿no es cierto?, de Sí. lo que hace a esto de probar si hubo o no separación o separación definitiva, eh, se basa más en lo que es la jurisprudencia de cada caso específico, ¿sí? Porque obviamente le corresponde al cónyuge, al que quedan, decir justamente que hubo una separación de hecho y cuáles serían las causales por las cuales se le excluye en la herencia. Debe probarlo y si no, obviamente decir, bueno, a ver, a mí no se me debería excluir por tales y tales motivos. Con lo cual, justamente, esto está más al arbitrio de lo que es la jurisprudencia en lo que es acá Argentina, ¿no? Bien. Amalia, ¿y qué se debería tener en cuenta a la hora de analizar la herencia de los bienes gananciales? Bueno, a ver, hay algo importante que siempre yo digo que está bueno que se analice o que se tome en cuenta, que es esto de, primero, tomar en cuenta si hubo o no disolución conyugal, ¿no? Es decir, antes de ver si esta persona hereda o no, más que nada si es un matrimonio, bueno, siguen casados, están separados, se divorciaron y hay sentencia firme, porque si no es como que esto obviamente hace a pensar. También tomar en cuenta esto, si hay divorcio no hereda, si hay convivencia en principio no, salvo como te dije antes, que haya un testamento. Pero todo eso va a acreditarse con papeles, si hay un matrimonio o institución con la libreta de matrimonio, si hay un divorcio con la nota marginal del divorcio atrás de la libreta o en sentencia firme un culpado del divorcio. También otro ejemplo que es importante tener en cuenta a la hora de ver si hereda, no hereda, si hubo, por ejemplo, esto que está tan usado, el tema de la violencia de género, ¿sí? Que se Ah, puede sí, dar o no en un matrimonio, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, todo lo que hace a diferentes circunstancias que ya las vimos en diferentes oportunidades, más que nada en estos dos grados anteriores sobre estos temas de sucesiones, porque ahora estamos finalizando, que son las causales por las cuales uno no heredaría. Acordate las causales de impunidad, sí. etcétera, que ya hemos hablado y que invito a la gente a que vea lo grabado, ¿no? La verdad, Amalia, que hoy hemos puesto luz a este tema que sin lugar a Totalmente. dudas ha sido uno de los temas con mayor aceptación que hemos tenido en este último tiempo y que siempre quedan con consultas. Así que agradecemos a quienes se han puesto en contacto e invitamos nuevamente para que sigan
esta transmisión todos los miércoles a partir de la hora 17, contigo allí en Buenos Aires, aquí en la provincia de San Juan, quien les habla, con este Haciendo Radio que precisamente tiene estos espacios que están dedicados exclusivamente a todos los temas que la gente tiene tantas inquietudes, Amalia. Así que vamos llegando ya de esta manera a la parte final, no sin antes recordar que, bueno, mañana nuevamente a Luciano Corbela, el licenciado Luciano Corbela, tiene un espacio donde nuevamente vamos a estar ya con la séptima parte de estas herramientas especiales para las pymes, para las empresas, donde tú también lo estás acompañando. Así es, así es. Estamos haciendo, bueno, ya hago la moderación de su voz, pero bueno, es un curso interesante que habla sobre lo que es el ABC, la introducción del marketing digital. Y bueno, uno va hablando, ya va creo que por la séptima o octava parte, una cosa La así, que séptima. bueno, es importante para aquel que no sabe o aquel que ya empieza a engancharse sobre un poco más, agarrarlo desde ahora. Desde ya lo ven también en los grabados que están en su Instagram, Luciano Corbela, para, bueno, aquel que le interese un poco más, algo que está tan latente sobre lo que es el área digital, ¿no, Mara? Exactamente, y más sobre todo en esta época donde todo es online y donde tenemos que sacar el mejor provecho para las transmisiones, para los espacios, donde a través de estas herramientas digitales, bueno, podemos obtener mejores recursos para nuestro trabajo y de esa manera poder llegar. Amalia, una vez más, el agradecimiento por estar y acompañarnos en este espacio de Haciendo Radio y te invitamos para la próxima semana, si te parece. Obvio que sí, Mara, para mí es un placer. Te despido de acá, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una tarde muy agradable. Creo que hemos dado un buen cierre a todo lo que fue sucesiones y cómo planificar una sucesión, tema que muchos no se animan por temor a hablar de esto y al contrario, como digo siempre, es importante hablarlo antes que después sea demasiado tarde. Así que un placer estar contigo, como, bueno, conduciendo este programa y como siempre, si te parece, nos podemos ver por el mismo canal, tanto el tuyo como el mío, el miércoles próximo en el mismo horario. Muy bien, allí en Buenos Aires, la doctora Amalia Fensore, especialista en Derecho Societario, profesora, y nos acompaña, como siempre, en este espacio, haciendo radio en vivo el próximo miércoles. Los podemos esperar ahora 17 para seguir compartiendo más temas judiciales y de interés. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Chao, Mara, gracias. Un beso. Chao.